En la conmovedora cena del Día de los Muertos, un sorprendente trapeador reveló mi verdad oculta. Gabriela, de 21 años, luchaba por respirar profundamente mientras limpiaba el altar familiar. La casa olía a cempasúchil y pan de muerto, pero su corazón latía desbocado, atrapado entre los recuerdos de quienes ya no estaban y las expectativas de una familia que nunca comprendió su pasión por la medicina. Cada año se reunían en torno a la mesa, llenos de risas y llantos, pero este año había algo más. La presión que sentía la empujaba hacia un abismo de dudas. Mientras pasaba el trapeador por la madera desgastada del altar, su mano se topó con un objeto extraño. Lo sacó con cautela, un diario amarillento, escondido entre las fibras de la tela que perteneció a su abuela. La curiosidad se apoderó de ella. Al abrir las páginas, las palabras parecían cobrar vida, una voz resquebrajada pero iluminada, llena de sueños de una mujer que había querido ser médica. Con cada renglón que leía, el torrente de emociones crecía, admiración, tristeza y sobre todo un profundo sentido de traición hacia sí misma por no haber sabido antes de su legado. Gabriela sintió cómo su mente se llenaba de preguntas aterradoras. ¿Sería capaz de enfrentarse a su familia? El camino que había elegido debía ser honrado, pero el peso de la tienda de abarrotes de sus padres sobre sus hombros la hacía dudar. No podía ser la excepción a la tradición familiar, no podía traicionar el sacrificio que habían hecho por ella. Pero, ¿acaso su abuela no había soñado con ella? Mientras la historia de su abuela se desarrollaba ante sus ojos, la alternativa de la abarrotería adquiría un tinte oscuro y opresor. Se sentía acorralada. Su tío, el que siempre había menospreciado sus aspiraciones, parecía estar acechando. ¿Creías que la educación te haría mejor que nosotros? Le estás dando la espalda a tu familia. Recordó sus palabras llenas de desprecio. Esa acusación hervía en su pecho. La desesperación se entrelazaba con su determinación. Gabriela sabía que debía demostrar su valía, pero cada embestida de su familia la hacía sentir más pequeña. Así el dilema crecía y cada día se tornaba más abrumador. En medio de estos pensamientos, su corazón encontró una escapatoria. Decidió organizar una presentación en la universidad. Debería ser su momento para alzar la voz, para rendir homenaje no solo a su abuela, sino también a sus propios sueños. Mientras planificaba su discurso, vivía horas de insomnio, su mente acelerada y su pecho apretado en un torbellino de inseguridades. ¿Acaso sería lo suficientemente buena? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de su presentación llegó, y el escenario estaba listo. Pero cuando su familia se sentó en la audiencia, un frío abrumador la envolvió. Balbuceó sus primeras palabras, tratando de articular su sinfín de emociones. Habló sobre los prejuicios, sobre lo que significaba llevar el peso de los sueños no cumplidos en su sangre. Pero, a pesar de su brillante discurso, su familia permaneció impasible. La incomprensión colgaba en el aire como un espectro. En la cena del Día de los Muertos, los colores vibrantes de la mesa parecían burlarse de su angustia. Miró a su madre, implorando apoyo, y cuando el silencio se hizo presente, supo que debía alzar la voz. «Es hora de honrar los sueños de nuestra abuela», dijo, temblando de emoción. La expectativa flotaba, pero su tío interrumpió con su tono despectivo. «A veces, los sueños están hechos para ser olvidados». El peso de sus palabras le golpeó como un puño cerrado. Gabriela sintió el abismo de miedo y duda abrirse ante ella. Podría deshacerse del miedo que sentía por su familia y decidir finalmente crear su propio camino. La tensión era palpable, y todos la miraban, esperando su respuesta. Mientras el silencio se hacía más denso, Gabriela sintió cómo su corazón se aceleraba y su mente se inundaba de pensamientos contradictorios. El sonido de su tío, despectivo y burlón, retumbaba en su interior. Olvidados. Esa palabra se repetía como un eco, resonando con la angustia que la atormentaba. Con cada respiración profunda, una nueva determinación comenzó a germinar en su interior. Era momento de transformar el miedo en coraje. Se levanta con la cabeza erguida, desafiando las miradas de su familia. El altar, decorado con ofrendas, parecía un recordatorio de lo que había querido ser su abuela, una médica que jamás tuvo la oportunidad de cumplir su sueño. Ahora, esa posibilidad recaía sobre Gabriela. La idea de rendirse no era una opción. Si ella no lo intentaba, las aspiraciones de su abuela,
atrapadas entre polvo y nostalgia, permanecerían encerradas para siempre. Con una voz que comenzaba a resonar con claridad, respondió a su tío: «Olvidar no es lo mismo que dejar atrás. Mi abuela me enseñó que los sueños tienen un valor inmenso y que cada sacrificio hecho tiene un propósito». Su propio grado de sinceridad la sorprendió. Tenía la oportunidad de no solo defender su camino, sino también rendir tributo a la mujer que había luchado por un futuro que nunca pudo abrazar. Las reacciones de la familia fueron inevitables. Algunos miraban hacia otro lado, otros intercambiaban miradas de desaprobación. Sin embargo, dentro de Gabriela, una llama encendida comenzaba a brillar. Se aferró al diario de su abuela, ese objeto que había despertado su pasión, y que ahora se convertía en un símbolo de su propia lucha. No estoy aquí para renunciar a los sueños, sino para abrazarlos. Mi camino es la medicina, la manera en que honraré su memoria. El aire se volvió tenso, un silencio profundo que solo podía ser interrumpido por las palabras que ella decidía pronunciar a continuación. Gabriela respiró hondo, con la certeza de que el cambio comenzaba dentro de ella. La determinación le dio claridad. Si construyo mi futuro, estaré llevando con orgullo el legado de nuestra familia, inclusive de aquellos que ya no están. Esta afirmación resonó en su pecho como un papel arrugado que se estiraba hasta despegarse de los miedos acumulados. A medida que terminó de hablar, se percató de intenciones más amplias. El futuro era un lienzo en blanco, donde podía trazar su propia historia, sin temor a ser tachada como la oveja negra de la familia. La vida en la tienda de abarrotes se volvió cada vez más difusa, una narrativa que buscaba ser reescrita. La incógnita de su familia pesaba, pero su deseo de ser médica, el sacrificio de sus antepasados, la impulsaban hacia adelante. El ambiente aún estaba cargado de miradas inquisitivas, pero una chispa de esperanza comenzó a abrirse paso en su interior. Al observar a su madre, la expresión de impotencia poco a poco se transformaba en una preocupación genuina, como si, al fin, comenzara a entender su lucha. La conexión entre madre e hija se fortalecía a cada instante, y lo que antes parecía una barrera, se tornaba en un puente de comunicación. Sin embargo, la calma llegó a un abrupto final con la aparición de su tío, que se levantó de su asiento con un gesto indignante y señaló hacia ella. La medicina es un lujo que no podemos permitirnos, Gabriela. La tienda de la familia necesita de ti. No es solo tu propia vida la que estás arriesgando. Sus palabras fueron como un puñal al corazón. ¿Qué le importaba más, el deseo de volar alto o la obligación de seguir en un sendero marcado por la tradición? Era un dilema que no podía evitar. Enfrentarse a esa realidad se convirtió en un nuevo reto. La decisión de su futuro personal y profesional pesaba sobre sus hombros, pero su determinación crecía. Sintió por primera vez un estallido de emociones contradictorias: miedo, amor, rabia y esperanza. Miró a su familia y, en ese instante crucial, comprendió que el verdadero desafío no solo sería encontrar su camino, sino cómo hacerlo sin perder su conexión con ellos. Mientras sus pensamientos se aglutinaban en su mente, una nueva pregunta flotó entre las sombras de su conciencia. ¿Y si su lucha pudiera abrirles los ojos a otros sueños, a otras posibilidades que jamás consideraron? Respiró hondo, porque ahora era el momento de confrontar no solo a su familia, sino también a sus propias inseguridades. Había que transformar el miedo en plan de acción. El camino hacia la medicina no solo sería su viaje personal, sino la prueba de que los sueños, cuando son verdaderos, no solo pertenecen a un individuo, sino a toda una familia dispuesta a soñar con ella. Gabriela salió de la casa con la sensación de que el aire fresco la abrazaba, aliviando levemente la pesada carga de las expectativas familiares que aún llevaban un eco en su corazón. El día a día en la tienda de abarrotes la esperaba una vez más, con sus envolventes aromas a especias y los murmullos familiares que solían ser confortantes, pero ahora sonaban diferentes, como un recordatorio constante de su lucha por un futuro que parecía distante. Ese primer paso fuera de la casa fue un acto de afirmación. El lugar no solo debía alimentarla,
sino también convertirse en un campo de batalla donde podría ensayar su nuevo papel, la aspirante a médica. Sabía que el desafío sería monumental. Las largas horas de trabajo, la falta de recursos y el escepticismo de su familia no eran obstáculos simples de sortear. Sin embargo, había tomado una decisión. Su vida no se limitaría a ser la heredera de un negocio familiar que nunca había querido. Al llegar a la tienda, la rutina comenzó. Mientras organizaba los estantes, Gabriela pensaba en cómo podría usar cada rincón del lugar para avanzar hacia su lucha. Tal vez podría hablar con su madre sobre un pequeño horario de estudio, recortando alguna hora de atención al negocio. Con cada movimiento, su conciencia se reafirmaba en la batalla que comenzaba a gestarse. Decidida, elaboró un plan. La biblioteca local, un lugar lleno de oportunidades, sería su refugio, su rincón sagrado. Allí podría leer, estudiar y dejar fluir su pasión por la medicina. De repente, una idea inquietante la atravesó. ¿Y si sus esfuerzos en la tienda fueran visibles? Imaginó momentos en los que podría combinar el trabajo con el aprendizaje. Tal vez sería posible hablar con sus clientes sobre la importancia de la salud, compartir consejos sencillos que reflejaran su creciente conocimiento. Con cada idea que surgía, la pequeña chispa de esperanza dentro de ella se encendía un poco más. Fue entonces cuando tuvo un encuentro con don Ernesto, su vecino, quien estaba de paso en la tienda. Un hombre mayor que había sido agricultor y había visto pasar generaciones en el barrio. Él, con su voz trémula y un profundo conocimiento de las plantas medicinales, podría convertirse en un valioso recurso en su camino. Ella lo escuchaba atentamente, anotando mentalmente todo lo que podía. Don Ernesto era un sabio en su propia forma, alguien que, como su abuela, había acumulado conocimientos que no deberían ser olvidados. Las conversaciones eran profundas, llenas de sabiduría sobre la salud y el bienestar. Sin querer, la conexión con don Ernesto se transformó en algo más que simples intercambios de información. Era un vínculo que fortalecía su motivación. Su vida diaria pasó a tener un significado más allá de solo atender la tienda. Con cada anécdota sobre las hierbas y sus propiedades, comenzó a vislumbrar un rincón del mundo en donde su interés por la medicina podía entrelazarse con su vida en la tienda. Era un balance difícil, pero no imposible. Culminada la semana, un nuevo desafío se presentó. Durante una cena familiar, la familia de Gabriela se reuniría para discutir el futuro del negocio. Las palabras de su tío aún resonaban en su mente, como un veneno que se negaba a desaparecer. Esa cena sería crucial. No solo representaría un espacio de diálogo, sino también una confrontación entre su deseo y las expectativas familiares. Se preparó mentalmente para el encuentro, eligiendo sus palabras con cuidado. Gabriela sabía que debía ser firme y clara, pero también necesitaba encontrar la forma de comunicar que su camino no significaba renunciar a sus raíces. A medida que el reloj avanzaba, una cierta tensión la invadía. «Tengo mucho que decir», pensó, y una mezcla de miedo y determinación la abrazó. Cruzó por la puerta de la casa familiar, lista para enfrentar no solo las voces de su familia, sino también las creencias que llevaban cimentadas. ¿Podría su voz ser lo suficientemente fuerte como para hacer eco en sus corazones? Esa cena sería la prueba definitiva de su compromiso. Al llegar a la mesa, sintió que había llegado el momento de enfrentar todas las sombras que la habían seguido hasta ahí. Mientras buscaba en sus pensamientos objetivos claros, escuchó el murmullo de la familia, y aunque la ansiedad comenzaba a crecer, otro pensamiento la invadió. ¿Podría su lucha abrir las puertas hacia las posibilidades que otros no habían considerado? En ese instante, su corazón palpitaba con la certeza de que estaba en el umbral de un cambio irreversible. Cada movimiento, cada palabra pronunciada a partir de ese momento contaría. La batalla por el futuro comenzaría allí mismo, y sería ella quien lo forjaría. ¿Quién se atrevería a desafiar a la mujer dispuesta a cambiar su legado? Mientras tomaba aire para hablar, un nuevo dilema emergió. Si se negaban a escucharla, ¿tendría la fortaleza de sus convicciones para seguir adelante? La cena comenzó con un ligero murmullo, y mientras los platillos eran servidos, el aroma del mole y los tamales llenaba el aire con una familiaridad tranquilizadora. Sin embargo, para Gabriela, ese perfume se entremezclaba con un rastro de ansiedad. Miró a su alrededor. Los rostros de su familia mostraban una mezcla de alegría, nostalgia y la inmutable expectativa del futuro del negocio. Su tío Raúl, sentado al cabecero, comenzó a hablar del legado familiar. Sus palabras eran fluidas como el agua, pero Gabriela sentía como cada frase era como una cadena que la ataba a un destino que no quería. Este negocio ha sido la base de nuestra familia desde hace generaciones, y ahora, más que nunca, necesita unidad, dijo. Mientras su tío hablaba, Gabriela se preguntaba cómo podría encontrar ese nivel de unidad sin sacrificar su propio anhelo.
La voz interna que había cultivado en su mente durante los últimos días se volvió más fuerte, resonando en su pecho. Es el momento, se repetía como un mantra. Esperó hasta que la conversación se calmó y se giró hacia su madre, buscando en sus ojos la comprensión que tanto anhelaba. Mamá, papá, su voz tembló un poco al inicio, pero tomó aire y continuó. Quiero llegar al corazón del negocio, pero no como la heredera que esperan. Quiero ayudar a nuestra comunidad no solo vendiendo productos, sino educándolos en salud. El silencio fue casi ensordecedor. Su madre frunció el ceño, y el resto de la familia la miró como si estuviera delirando. Las murmuraciones se reanudaron, esta vez más intensas y confusas. ¿Por qué necesitas cambiar lo que hemos hecho?, escuchó a su tío interrogar. Porque lo que hemos hecho ha sido increíble, pero aún hay más que podemos hacer, contestó, buscando refugio en el conocimiento acumulado de don Ernesto. Su mente se llenó de las historias que había compartido con él, las propiedades curativas de las hierbas, la importancia de un enfoque proactivo hacia la salud. Puedo invitarlos a participar en talleres o charlas. Podríamos ayudar a nuestros clientes a cuidar de su bienestar, añadió, su voz más firme. Su madre la miraba. Sus ojos expresaban una mezcla de orgullo y preocupación, como si flotara entre la tradición y la posibilidad. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso ante la propuesta. Esa no es nuestra manera, replicó su tío con desdén. Gabriela sintió cómo se le cerraba el pecho. Las palabras de su familia resonaban como un eco de advertencia. No desafíes la tradición. Pero en lo profundo, una chispa de determinación se encendió. Tenía que seguir adelante, no solo por sí misma, sino por aquellos que jamás habían tenido la oportunidad de expresar sus necesidades de salud. De repente, su madre rompió el silencio. Gabriela, la tienda es un esfuerzo familiar, pero ¿y si a través de esto tú también encuentras un nuevo camino? Fue como si una corriente de alivio recorriera a Gabriela. Esa fue la semilla que necesitaba. Exactamente, mamá, respondió rápidamente, aprovechando la grieta de oportunidad. Mi deseo de estudiar medicina puede enriquecer lo que ya existe aquí. Podemos innovar, combinar nuestras tradiciones con nuevas oportunidades. El murmullo nuevamente creció, ahora a pasos vacilantes. La cena, que había comenzado como un ritual de arraigo, se convirtió en un espacio donde sus aspiraciones podían ser semillera de cambio. Pero antes de que pudiera terminar, su tío interrumpió con furia. Esto es un sinsentido. Lo que necesitas es trabajar duro y aceptar tu destino. Te conviertes en médica si este negocio sigue en pie. Gabriela sintió como ese desafío amenazador le atravesaba el alma, como un fuerte viento que la ponía a prueba. Su mente se nubla por la presión. Estaba dispuesta a arriesgar su sueño ante la resistencia familiar. Esta lucha sería más profunda de lo que imaginaba, y ahora debía sopesar hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Hacerlo significaba enfrentarse no solo a su familia, sino también a sí misma. Mientras la tensión en la mesa crecía, Gabriela se dio cuenta de que debía arriesgarse a desafiar no solo a su familia, sino a los muros de su propia vulnerabilidad. Poético y al mismo tiempo aterrador, ese momento era crucial. Ella lo sabía, y la decisión final debía ser clara y fuerte. Con el corazón acelerado, se preguntó, ¿hasta dónde estoy dispuesta a llegar por mis sueños? Había llegado a un punto de inflexión, un movimiento hacia la lucha o un paso atrás hacia la conformidad. Con el aliento suspendido y la mirada de su familia fija en ella, supo que este sería un lleno de desafíos inesperados en su búsqueda por hacer conocer su verdadera esencia. Tendría el valor para resistir la tormenta que se avecinaba. Gabriela sintió que el aire se tornaba denso a su alrededor mientras su mente se debatía entre la lealtad familiar y su propia ambición. La cena continuaba, pero cada bocado se volvió un ejercicio de masticar la realidad que la rodeaba. El brillo de los platillos se tornó opaco ante la lucha interna que traía como una carga ineludible. La mirada de su madre, ahora con una chispa de duda, provocaba en Gabriela una mezcla de esperanza y temor. Se preguntaba si su familia vería su sueño como una traición. Esta incertidumbre la llevó a recordar su infancia, las tardes pasadas en la cocina escuchando a su abuelo contar la historia de cómo la tiendita había comenzado. Aquella conexión de propósito y esfuerzo parecía ahora más frágil que nunca.
El aroma del mole se transformó en un recordatorio de que todo tenía un precio. A medida que la cena proseguía, la conversación fue girando hacia los planes del negocio. Su tío Raúl insistía en mantener la esencia de la tienda, en la manera en que habían operado generación tras generación. Cada palabra de aliento hacia la tradición resonaba como un tambor que recordaba a Gabriela el peso que la historia del negocio cargaría sobre sus propios sueños. No se trataba solo de un cambio de dirección para ella, se trataba de un cambio que podría desestabilizar el orden familiar, un acto de rebeldía. Ya no podía ignorar la urgencia de su decisión. Dentro de ella surgía una necesidad imperiosa de establecer una conexión entre el legado familiar y su futuro profesional. Mientras la mesa continuaba llena de risas y platillos, la sonrisa de Gabriela contrastaba con una tristeza latente. La determinación crecía en su interior junto a un sentido de responsabilidad, y cada bocado que tomaba era una mezcla de la historia que debía honrar y la nueva trayectoria que anhelaba explorar. Era un sueño vibrante y sirvió como un catalizador que la empujó hacia el siguiente nivel. Si solo podía articular su visión de manera que su familia comprendiera que no se trataba de destruir lo que habían construido, sino de ampliarlo. Al finalizar la cena, el aire se llenó de un silencio pesado. Su madre la miró, y en su mirada había una mezcla de anticipación y miedo. Gabriela respiró hondo, preparándose para la siguiente etapa de su lucha. Con voz decidida, se puso de pie y miró a su familia a los ojos. «Quiero proponer un plan», dijo, clara y firme, sintiendo cómo su corazón latía más rápido que nunca. Justo cuando estaba a punto de detallar su visión, la puerta se abrió bruscamente. Era su hermano menor, Lucas, quien entró sosteniendo un viejo trapeador que había encontrado en un rincón de la tienda. «Miren lo que encontré, es el trapeador de la abuela. Ella siempre decía que limpiar era como sanar el alma», exclamó, mientras todos los ojos se volvían hacia él. Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de su hermano resonaron en su mente. ¿Podría aquello ser un símbolo de lo que ella deseaba lograr? Unir la tradición con la salud, limpiar el espacio para dar paso a nuevas ideas. Con ese revelador momento, comprendió que su lucha no solo era denunciar un nuevo camino, sino resaltar la capacidad de transformar su legado familiar en algo aún más significativo. Una nueva determinación surgió en su interior, y mientras Lucas miraba al trapeador como si fuese un tesoro, Gabriela entendió que la resistencia no siempre implicaba confrontación. Podía encontrar una forma de integrar su sueño en la realidad familiar. Pero el debate interno continuaba, y con cada mirada sobre ella, la pregunta seguía presente. ¿Hasta dónde estaba realmente dispuesta a llegar para lograrlo? Con el peso de la decisión sobre sus hombros, sabía que debía actuar. Tomar ese primer paso significaría un riesgo real. Entonces, como una brisa fresca que sopla entre las llamas, apareció en su mente una nueva idea. ¿Qué tal si organizo una charla sobre los beneficios de la salud vinculada a nuestras raíces? Un giro audaz, un plan que podría abrir nuevas avenidas o incendiar aún más el descontento familiar. La incomodidad de esa elección le generaba nervios, pero al mismo tiempo un profundo deseo de liberarse. Sabiendo que ese momento podría ser el inicio de un largo viaje de transformación, se preparó para lidiar con la tormenta que vendría. La confrontación estaba cerca, y su futuro dependería de su valentía para sostener su verdad. Al darse cuenta de que era hora de actuar, su determinación se volvió palpable. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su familia, sino también a sus propios miedos y esperanzas. Podía convertir su sueño en la nueva columna vertebral de un negocio familiar que ya de por sí era un legado. ¿Sería capaz de cruzar la línea y volver atrás? Ella estaba lista para descubrirlo. La luz de la cocina se reflejaba en los azulejos mientras Gabriela ponderaba su próximo movimiento. La charla que había planeado para aterrizar su nuevo proyecto debía ser presentada con cautela. Con el alma revoloteando entre la ansiedad y la determinación, comenzó a esbozar mentalmente los puntos que quería comunicar. La imagen de su abuelo, rodeado de aromas y especias, le brindaba el ímpetu necesario. La conexión entre la alimentación saludable y las tradiciones familiares podría ser la clave que necesitaba para abrir la mente de su familia.
A medida que el sol se ocultaba, Gabriela sintió que la claridad emergía entre la confusión. Su mente giraba como el mejor de los embutidos en la carnicería de su tío. El primer paso era crear un ambiente cómodo para su conversación. Decidió invitar a su familia a una reunión informal en la tiendita, no solo para hablar, sino para experimentar su sueño en acción. Quería que el aroma de las hierbas frescas envolviera la habitación, una invitación a explorar ese legado que aún vivía en cada rincón del negocio familiar. El siguiente impulso fue buscar colaboradores que la apoyaran. Sabía que necesitaría más que su visión personal. Contactó a un par de amigos que habían estudiado nutrición y cocina. Su entusiasmo era contagioso. Juntos comenzaron a diseñar talleres sobre el uso de hierbas mexicanas en recetas saludables. La emoción de ver cómo su idea cobraba vida la hizo vibrar de felicidad, pero al mismo tiempo una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Aceptarían después de volcar el legado familiar en un nuevo enfoque? Esa noche, mientras el calor del día se transformaba en una suave brisa, Gabriela se sentó consigo misma. La pregunta sobre su compromiso con su familia la acechaba. La idea de desestabilizar el orden establecido aún la inquietaba. Reflexionó sobre su madre y sus tíos, quienes habían trabajado la tierra en tiempos de dificultad, resistiendo embates que habían llevado a la familia al límite. Su corazón se llenó de sentimiento mientras recordaba las historias contadas en la mesa, los sacrificios que habían hecho por su futuro. Era injusto lo que pretendía hacer. Esa noche no logró dormir, luchando entre la pasión y el miedo. Dios, su familia, su herencia, todo latía en su pecho como un tambor irracional. En su mente se dibujaba la imagen de un futuro donde el legado se preservaba en su esencia, no solo en sus formas. Era crucial recorrer ese camino que le llevaba a integrar sus sueños en el seno familiar sin que pareciera una traición. Al amanecer, la decisión estaba más cerca. Al llegar el día del encuentro, sus manos temblaban al preparar el espacio. Organizó mesas, colocó jarras de agua y utensilios. La habitación olía a hierbas frescas y con cada aroma se sentía como si el espíritu de su abuelo la guiara. Sin embargo, el nudo en su estómago no desaparecía. Una mezcla de emoción y aprehensión la mantenía en alerta. Cuando la familia llegó, Gabriela vio las miradas curiosas de sus padres y abuelos. La idea de compartir su sueño en medio de ellos la llenó de valor. De alguna manera, sentía que lo que estaba a punto de hacer era más que una charla, era una reclamación de su vida, un grito de lo que realmente anhelaba. Estaban allí, todos unidos, y a pesar de que la balanza seguía inclinada entre tradición y transformación, el momento ya no era solo suyo, sino de todos. Con la voz firme y un nuevo brillo en los ojos, se preparó para exponer no solo un plan, sino su corazón. Cada palabra resonaría como un eco en la historia familiar, pero antes de poder dar comienzo, sintió una intervención inesperada. Lucas, con el trapeador en mano, interrumpió y preguntó: ¿podemos ayudar también a limpiar? La conversación se debía empezar, pero el destino se apresuraba a guiarla por un camino que no había anticipado. Gabriela se quedó ahí, en medio de una encrucijada. ¿Era realmente posible conectar tradición con innovación sin perder lo que tanto valoraban? La pregunta resonaba en su mente, y con una mezcla de incertidumbre y fervor, supo que estaba a punto de abrir una puerta hacia lo desconocido. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, su historia a punto de transformarse en un nuevo capítulo. Pero, ¿qué repercusiones tendría esta elección en el legado familiar? Todo dependía de cómo lograra traducir su pasión en acción, y la respuesta estaba en sus manos mientras se preparaba para dar el primer paso decisivo. Gabriela respiró profundamente, y en medio del bullicio familiar, la voz de Lucas se convirtió en un eco de su propia incertidumbre. Los murmullos a su alrededor se desdibujaron momentáneamente mientras ella sopesaba la pregunta: ¿podemos ayudar también a limpiar? Aunque la interrupción era inusual, encontrando un marco inesperado en aquel momento, le sirvió como una metáfora del desorden emocional que vivía. La intención de Lucas entremezclaba la inocencia con la auténtica disposición a colaborar, y así, en un giro inesperado, decidió transformar ese momento de interferencia en una oportunidad. Con una ligera sonrisa en sus labios, se dirigió a ellos. «Sí, pero antes quiero compartir algo con ustedes», declaró, dejando que los aromas continúen entrelazándose en el aire. A medida que iba organizando los últimos detalles, su mente buscaba una conexión.
Las hierbas frescas, tan vibrantes, eran hilitos de un pasado familiar que merecía ser honrado. Propuso que mientras limpiaban, cada uno compartiera algo que recordaran sobre las tradiciones culinarias que había enseñado su abuelo. Fue así como el espíritu de su abuelo empezó a coquetear con el ambiente, uniendo a la familia a través de los relatos compartidos. Mientras cada uno contaba historias, surgiendo risas y lágrimas por igual, Gabriela sintió una chispa de inspiración encenderse dentro de ella. Las palabras de su madre, llenas de nostalgia, resonaban. La comida era más que una actividad, era nuestra conexión. Cultivar la tierra, preparar los platillos, todo tenía un significado más profundo. Aquella noche comprendió que su deseo no era reemplazar el legado, sino transformarlo, preservando lo esencial mientras se aventuraba hacia lo nuevo. Sin embargo, la creciente emoción se entremezclaba con una preocupación latente. ¿Cómo podrían sus intenciones ser aceptadas a largo plazo? Este primer paso era crucial, y debía manejarlo con delicadeza. Cada historia compartida se erguía como un ladrillo en los cimientos del nuevo espacio que quería construir. Al final de la noche, mientras los rostros se iluminaban con el recuerdo y el orgullo, se dio cuenta de que sus sueños carecían de futuro si no podían ser tejida con los hilos de su pasado. Cuando el momento culminante llegó, tomó las riendas de la conversación. Quiero compartirles algo sobre mi visión. No se trata de un cambio radical, sino de una evolución que nos incluya a todos. A medida que hablaba, sus ojos brillaban con un profundo deseo de reconciliar el legado familiar con su personalidad, de dar un nuevo uso a esas antiguas recetas que tanto amaba. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso cuando su primo José, conocido por su recelo hacia las innovaciones, se cruzó de brazos. ¿Y qué pasa si perdemos lo que realmente somos en el camino? ¿Es necesario arriesgar nuestra herencia por una moda? La pregunta cortó como un cuchillo, haciéndola tambalear. Las miradas de los demás se centraron en ella, como si treparan por un precipicio que desnudaba su vulnerabilidad. La presión aumentó, y por un instante, cada palabra se desvaneció en la vasta calma que precede a un torbellino. Gabriela sintió que la respiración le faltaba, pero decidió ver aquello no como un obstáculo, sino como una oportunidad para demostrar que su deseo era verdaderamente honesto. Necesitaba conjugar sus pasiones con la tradición del lugar. Con cada palabra que elegía, buscaba abrir una puerta de empatía. No quiero que perdamos nuestras raíces, simplemente deseo que crezcamos juntos a partir de ellas. Quiero que nuestros hijos sientan el mismo amor por la cocina, pero con un enfoque que refleje cómo hemos evolucionado como familia. Los rostros de su familia mostraban una mezcla de sorpresa, interrogante y esperanza, y sintió que había plantado una semilla en sus corazones. Pero a medida que la velada avanzaba y otros comenzaron a hablar, quedó claro que aún existían emociones reprimidas y diferencias a enfrentar. Gabriela reparó en esa inquietud no resuelta. El desafío no había hecho más que comenzar. En esa noche de conexión y revelaciones, sintió que el camino hacia el que se dirigía era un sendero lleno de pruebas. Sabía que el conflicto interno era solo la puntita del iceberg, algo mucho más profundo que debía descubrir. Lo que se avisoraba como una confrontación entre la tradición y el deseo de cambio no era solo una cuestión de opinión, sino un viaje hacia la autodefinición. Al finalizar la noche, escudriñó entre las miradas de su familia, percibiendo que su decisión no había hecho más que abrir nuevas preguntas. ¿Cambiarían ellos al mismo ritmo que su visión? ¿Y si su empeño causaba fracturas irremediables en el núcleo que tanto amaba? Con el corazón latiendo, una determinación blanda en su interior, Gabriela supo que daría todo para avanzar, incluso si eso significaba lidiar con sus propias preguntas sin respuesta. Mientras se preparaba para un nuevo día, la inquietante pregunta flotaba en su mente. ¿Haría falta arriesgar todo lo que amaba para alcanzar su sueño? La tormenta de sentimientos aún se dispersaba, y su próxima decisión, más que un paso, sería un baluarte hacia la transformación que tanto añoraba. ¿Hasta dónde se atrevería a llegar para forjar su propio destino?, se preguntó, mientras el futuro incierto la esperaba al otro lado de esa puerta que apenas empezaba a entreabrirse. Gabriela se despertó al amanecer, el peso de la noche anterior aún aplastando sus pensamientos. Las palabras de su primo resonaban como un eco persistente, cada repetición instigando un nuevo nivel de angustia en su interior. Mientras el aroma robusto del café iba llenando el aire, decidió que debía dar un paso más hacia el cambio que anhelaba.
pero también sabía que cada paso requeriría una reflexión cuidadosa. Se sentó en la mesa, su mente navegando entre las recetas familiares y las modernidades que quería incorporar. Las viejas recetas eran un testamento de amor, pero también se sentía como si su vida profesional pidiera a gritos un aire fresco. La cocina, ese lugar sagrado, podía ser su laboratorio de transformación, pero también un campo de batalla, donde cada ingrediente representaba una historia y un conflicto. Aquel día se propuso no solo organizar su sentido de pertenencia, sino también revelar su propia voz. Decidió elaborar un plan, sería la luna nueva en su cielo complejo. Reunió franjas de papel y comenzó a escribir todos los conceptos que quería integrar en su cocina, las tradiciones, la innovación, la sostenibilidad y otros elementos que pudiera tejer juntos en la próxima cena de Día de los Muertos. Los recuerdos de su abuelo eran una guía, pero también lo eran sus propias experiencias como chef en un restaurante local que abrazaba lo nuevo. Mientras avanzaba, Gabriela se dio cuenta de que el cambio debía ser paulatino, un baile entre lo antiguo y lo nuevo. Se imaginó como un maestro de ceremonias, presentando cada platillo con una historia que atrapara a su familia en la magia de su propósito. Así, ese encuentro familiar no solo podría ser un homenaje, sino también una propuesta hacia la evolución. Sin embargo, la ansiedad la acompañaba. La incertidumbre colisionaba con su deseo ardiente de ser la pionera de un nuevo legado. A cada instante, los fantasmas de la resistencia de su prima José aparecían en su mente. Sus palabras, un recordatorio constante de lo que podría perder. Pero en lugar de paralizarla, ese miedo la impulsaba. Decidió que para enfrentar esa resistencia, necesitaría ser audaz y estratégica. No bastaba con proponer cambios, debía involucrar a su familia en cada paso del camino, escuchar sus preocupaciones y celebraciones. Al llegar la noche, y con la luna brillante asomándose en el cielo, ideó una estrategia para la cena. En lugar de presentarlo como un descarte de sus tradiciones, lo abordaría como una continuidad, un diálogo familiar. La comida sería un símbolo de su respeto por lo que había sido, y una invitación a imaginar lo que podría ser. Finalmente, al ver la mesa dispuesta, en medio de sus pensamientos, Gabriela se permitió confiar en que había creado un espacio propicio para el intercambio de emociones y la confrontación de ideales. Preparó un platillo central, un tamal de temporada con un giro moderno, una mezcla de maíz tradicional con guarniciones modernas. Quería que cada bocado alimentara no solo sus estómagos, sino también sus corazones y su disposición para el cambio. Sin embargo, una pregunta permanecía. ¿Cómo recibirían su propuesta los demás? La imagen de José con su actitud defensiva resonaba en su mente. Su decisión de innovar podía traer consigo una avalancha de reacciones. La noche del encuentro se acercaba, y Gabriela se debatía entre el nerviosismo y la emoción. El umbral entre el respeto y la innovación se sentía como un acantilado al que se estaba asomando. Mientras observaba la cena tomar forma, Gabriela reconocía que la transformación a la que aspiraba no solo existía sobre una mesa servida. Era un proceso en el que implicaría a cada miembro de su familia. Un viaje de descubrimiento, que no solo sería suyo, sino de todos. Y así, cuando finalmente se sintió lista, un nuevo dilema emergió. ¿Sería capaz de enfrentar de verdad la resistencia interna no solo de su primo, sino de ella misma? La respuesta a esa interrogante pendía en el aire, lista para revelarse en la inminente cena. El día de la cena llegó con una carga de alegría e inquietud. Gabriela se levantó temprano, él sol aún tímido, pero ella ya latía con energía mientras organizaba cada detalle en la cocina. Las horas previas se convirtieron en un torbellino de actividad, con la esperanza y el temor entrelazándose en su mente. Se repetía una y otra vez que había llegado el momento de la verdad, no solo para su familia, sino para ella misma. Con cada ingrediente que picaba y cada olla que movía, su determinación crecía. El sonido del cuchillo sobre la tabla resonaba como un mantra. Sabía que desafiaba las normas, pero cada corte era más que una preparación culinaria, era un paso a su propia autonomía. Al calentar las tortillas, se imaginó a sí misma calentándose en el fuego de la aceptación y el diálogo. La familia llegó poco a poco, como fragmentos de historias que se entrelazaban en el ambiente. Entre risas y murmullos, Gabriela se sentía en la cuerda floja.
Su corazón latía con fuerza. José llegó acompañado de su crítica habitual, y el aire se cargó de tensión. Era un desafío directo, un recordatorio de que no todos estaban listos para la transformación que ella proponía. Cada platillo fue recibido con miradas curiosas, pero también con gestos de desconfianza. Gabriela presentaba cada uno con fervor, sus palabras fluyeron como salsa sobre un tamal. Sus intentos de conectar las tradiciones con la modernidad parecían reflejarse en los rostros de su familia. Algunos asintieron, mientras que otros fruncieron el ceño. Sin embargo, cada pequeño gesto, cada mordisco, se convirtió en un ladrillo en el muro que construía para desafiar el escepticismo. El momento crítico llegó cuando se sirvió el tamal de maíz tradicional, vestido con sus innovaciones. Gabriela lo presentó como un puente entre generaciones. Mientras sus familiares lo probaban, sintió que cada bocado contenía más que sabores. Era como si ofreciera un pedazo de su propio ser. La tensión era palpable, y su mente se debatía entre la esperanza y la aprehensión. La mirada apagada de José era un eco de su resistencia, un recordatorio constante de que no todos se dejarían llevar por el viento de cambio que ella había traído. De repente, el silencio que envolvía la mesa fue roto por un comentario mordaz de José. ¿Vas a cambiar todo lo que conocemos en nombre de la modernidad? Sus palabras eran una lanza dirigida directo a su corazón. En ese instante, Gabriela comprendió que el verdadero desafío no solo era innovar en la cocina, sino también en el espacio emocional que habitaba con su familia. Respiró hondo. Las palabras en su garganta danzaban entre la rabia y la claridad. Era su momento. Se propuso no dejarse llevar por la frustración de la resistencia, sino encontrar una forma de educar, de abrir el diálogo. Comenzó a hablar sobre la importancia de un legado vivo, de cómo las tradiciones deben adaptarse para seguir siendo relevantes. Sus ojos reflejaban una nueva determinación. El miedo había comenzado a transformarse en una fuerza inquebrantable. Gabriela se sintió liberada al finalmente expresar su verdad. En ese instante de fricción, la chimenea de su pasión comenzó a calentar el ambiente. Lo que había sido un banquete familiar se transformó en una arena para el debate, un espacio que desafió no solo su propia resistencia, sino de cada uno de ellos. El clima cambió abruptamente al abrirse un espacio de diálogo. José, aunque todavía incrédulo, mostró indicios de apertura, y eso alimentó la esperanza en Gabriela. La noche continuó revelando sorpresas y giros inesperados, y mientras intercambiaban ideas, la tensión se convirtió en un ejercicio de intercambio genuino. Sin embargo, cómo acabarían la noche, o si realmente avanzarían hacia la aceptación, aún era incierto. Sus pensamientos estaban en ebullición, y comenzó a cuestionar sus propios miedos. ¿Había demostrado suficiente tenacidad? ¿Podía realmente ser la impulsora del cambio sin caer en la resistencia propia que había siempre habitado en ella? Mientras la cena alcanzaba su clímax, un nuevo dilema se asomaba en el horizonte de su mente. ¿Cómo subsistiría su deseo de innovación frente a la posibilidad de rechazo? El viaje hacia su verdadera identidad apenas había comenzado, y las respuestas que tanto anhelaba aún se estaban formando, a medida que la noche avanzaba en su impredecible camino. Gabriela despertó la mañana siguiente con una renovada sensación de claridad. La cena había sido intensa, pero también un punto de inflexión. Cada comentario y cada bocado habían servido como catalizadores, ampliando su entendimiento de que la granja de ideas que había cultivado en su mente para fusionar tradición y modernidad debía ser semilla de crecimiento y no de división. Mientras preparaba su café, recordaba la mirada curiosa y la ligera sonrisita de su madre cuando probó el tamal de maíz con ingredientes novedosos. Las palabras de su madre aún resonaban. Quizás lo que propones no sea tan descabellado después de todo, con una entonación que mostraba un leve destello de aceptación. Gabriela sabía que el cambio no vendría de la noche a la mañana, pero era un comienzo. El día avanzaba y se planteó una rutina que pudiera combinar su trabajo en la tienda con su pasión por la medicina. Cada tarde, después de las tareas familiares, se apoderaba de la cocina para investigar y experimentar.
Las hierbas y los sabores se convirtieron en sus aliados, y así comenzó a recopilar recetas que unieran lo ancestral con lo contemporáneo. Anotaba cada detalle en un cuaderno que se iba poblando de sueños y creaciones. Sus paseos por el mercado barrían los ecos de la resistencia. Cada cliente que entraba por la tienda podía ser una oportunidad para compartir no solo productos, sino también conocimientos sobre salud y nutrición. Su amistad con don Ernesto floreció, y cada conversación era una lección en la magia de la naturaleza. Él se convirtió en su mentor, y juntos idearon talleres para enseñar a la comunidad sobre remedios naturales, recetas saludables y un enfoque más consciente hacia la cocina. Mientras tanto, la resistencia familiar comenzaba a diluirse. Su madre, observando los cambios que se desarrollaban a su alrededor, decidió colaborar poco a poco en la cocina, comenzando a integrar nuevas recetas que Gabriela proponía. La conexión entre madre e hija se reafirmaba cada día, y las conversaciones se tornaban más profundas. El apoyo inesperado de su hermana, quien se sumó al proyecto con una visión fresca, dio un nuevo aire al negocio. Juntas, organizaron una serie de eventos en el vecindario, invitando a la gente a conocer los beneficios de una cocina que honraba el pasado mientras abrazaba el presente. La familia, que en un principio había visto sus aspiraciones como una amenaza, comenzaba a reconocer el valor de la tradición en evolución. Gabriela, al observar la progresión de la aceptación en su hogar, sintió que cada paso la llevaba más cerca de su sueño. El deseo de convertirse en médica se reafirmaba a cada instante. Había logrado unir su amor por la cocina familiar y la salud pública. Su enfoque ahora se dirigía hacia la creación de un pequeño centro comunitario, donde educación, salud y gastronomía pudieran florecer juntos. Cada sueño de su abuela cobraba vida a través de sus acciones. El día del evento inaugural llegó, y la comunidad se presentó. El bullicio y las sonrisas la llenaron de alegría. Cada rincón del lugar estaba decorado con fotografías de su familia y platos llenos de vida. Al ver a su madre ayudar a servir los platillos con una sonrisa, entendió que la transformación no solo había sido suya, sino de toda su familia. La aceptación de su visión era solo el paso inicial. Al final de la jornada, mientras la última luz del día se deslizaba bajo el horizonte, Gabriela dio un discurso a los asistentes. Cada uno de nosotros lleva en su corazón los sueños de aquellos que vinieron antes. Respeto a nuestras raíces y a través de ellas deseo construir un futuro vibrante. Está en nuestras manos hacer florecer lo antiguo y lo nuevo juntos. Sus palabras resonaron en el aire cálido y sintió el apoyo de su comunidad, sus amigos y su familia. Aquella noche, mientras se recostaba, un profundo sentido de paz la envolvió. Había aprendido a honrar su pasado mientras forjaba su camino. El legado de su abuela, el negocio familiar y sus sueños personales coexistían ahora en un hermoso equilibrio. La tarea no solo comenzó entre las paredes de su hogar, sino en el corazón mismo de la comunidad, donde todos se unieron en torno a la idea de crecer y sanar juntos. Gabriela sonrió. Había dado un paso hacia lo que siempre había deseado. Su viaje todavía continuaba, pero estaba más cerca que nunca de convertirse en la médica que había aspirado ser desde el inicio. La vida se sentía llena de posibilidades, lista para ser abrazada y compartida con aquellos que apreciaban el poder de los sueños. Y ahora a ti que has seguido esta historia emocionante hasta su conclusión, tengo un alma de petición urgente. Necesitas suscribirte ahora a este canal. No te arriesgues a perderte las próximas historias emotivas que solo los verdaderos fanáticos de superación personal comprenden. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantener viva esta comunidad de soñadores. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.